Hi everybody and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are gonna work on irregular verbs. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar los verbos irregulares. Los irregular verbs o verbos irregulares son un grupo de verbos que representan acciones los cuales para poder ser conjugados en pasado y en participio pasado no le podemos agregar las terminaciones ed como lo realizamos anteriormente con los verbos regulares, sino que estos se pueden escribir en pasado y en participio pasado de la misma manera que en el presente o de manera diferente. Ahora, para poderlos aprender más fácilmente, yo siempre subdivido estos verbos irregulares en 5 categorías, como lo podemos observar acá. La categoría A, la B, la C, la D y la E, dividido en sus 3 columnas, que son el presente, pasado y participio pasado. Ahora, una pregunta muy importante que los estudiantes suelen realizar durante las clases es: Teacher, ¿cómo hago yo para saber si el verbo que voy a utilizar en pasado o en participio pasado es un verbo regular para yo poderle agregar la ed como lo hicimos en el video anterior, o si es un verbo irregular para yo poder aplicar las reglas que usted va a explicar a continuación y yo saber si acá en pasado y en participio lo debo escribir igual o diferente? Pues la respuesta a ello, muchachos, es que no existe alguna regla gramatical que yo les pueda decir a ustedes como que si el verbo terminó en X, en Y o en Z es un verbo irregular o es regular, sino que la única manera de poder nosotros saber si ese verbo que vamos a utilizar es regular o irregular es a través de la única herramienta de traducción que nosotros tenemos a la mano, que es el famoso diccionario bilingüe de español-inglés, inglés-español en mi caso. Ahora, si no tienen un diccionario bilingüe a la mano, pues existen herramientas virtuales a través de los smartphones o a través de los computadores portátiles, que ya les explicaré cómo podemos nosotros a través de estas herramientas que les acabé de mostrar, como el diccionario o el celular, saber si los verbos son regulares o irregulares. Entonces observemos la siguiente explicación. Ahora vamos a observar algunas de las herramientas virtuales o tecnológicas que podemos utilizar para la búsqueda de listas de verbos irregulares. Recuerden que ustedes lo pueden hacer a través de sus celulares inteligentes, mientras que yo lo voy a realizar a través de un computador que obviamente tenga conectividad a internet. Entonces, lo primero sería abrir una ventana de búsqueda a través de Google Chrome, en mi caso, que ese es mi explorador favorito. Y como primera medida, pues lo usual sería escribir lista de verbos irregulares. Podemos observar que nos aparece cerca de 7.390.000 resultados sobre lo que estoy buscando. Esta información es muy usual o muy común encontrarla en las barras o diferentes buscadores de internet. Vamos a abrir el primer link, lista de verbos irregulares, y ya observamos que nos aparece una lista que tiene 4 columnas: infinitive, past simple, past participle y castellano. Observen la infinidad de verbos irregulares que nos salen, ¿sí? Infinitive es lo mismo que el presente, past simple pues el pasado simple, past participle cuál es su conjugación de participio pasado y su significado en español. Por ejemplo, el verbo be en pasado se escribe was, were, en participio pasado se escribe been y en castellano significa ser o estar, que le faltó ahí. Entonces, build, en pasado built, en participio built y significa construir. Esta es la única manera de yo poder saber si el verbo que yo voy a utilizar en una oración que vaya a realizar es regular o irregular. Ahora, si ustedes tienen un verbo cualquiera y no les aparece en esta lista de verbos, ¿sí? Como por ejemplo el verbo trabajar, ¿sí? Entonces, si nos vamos a trabajar, que sería por la W, observamos que verbos por W están wake, wear, wave, whip, win, ring y write. No aparece el verbo work por ningún lado
Entonces, ¿qué nos está diciendo la lista? Que ese verbo no es irregular, que el verbo es regular, por lo tanto, en la columna del pasado y del participio pasado, los debo volver a escribir agregándole las reglas de la ed, como lo observamos en el video anterior. Ahora, otra herramienta que yo suelo utilizar mucho a manera personal es el diccionario online, que también aparece en aplicativos para celulares inteligentes llamado Word Reference. Este Word Reference me encanta personalmente porque es un diccionario bilingüe que no solo maneja el idioma de inglés a español o español a inglés, sino muchos idiomas como el francés, el italiano, el portugués, ¿sí? Etc. Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar este diccionario para saber si el verbo que voy a utilizar es regular o irregular? Observemos con el verbo work. En primera medida es escribir el verbo, ¿sí? Escribir el verbo como si fuera a buscar su traducción al español. Una vez escriba el verbo, observemos lo que aparece debajo del verbo work, ¿sí? Nos aparece debajo las pronunciaciones, dice definition, conjugator, conjugador, y no aparece nada más. Después dice inglés y nos aparece pues ya que significa work, trabajar, ¿sí? Cuando no aparece nada debajo del verbo work, ¿sí? Debajo de este verbo, quiere decir que ese verbo es regular y que lo debo agregar con ed en caso de que lo necesite utilizar en pasado y en participio pasado. Pero ahora utilicemos el verbo drive, el verbo conducir, que sí es irregular, y vamos a ver cómo cambia el resultado. Si observamos debajo del verbo drive, a diferencia del verbo work, nos aparece nuevamente la pronunciación, dice definition, conjugator, y debajo de esto aparece algo que se llama inflections. Quiere decir que ahí está la conjugación de dicho verbo en pasado, como lo vemos acá, drove, y en participio pasado, que dice driven. Y acá debajo pues ya está el verbo con su traducción al español, conducir. Esta es la manera de yo saber si ese verbo es irregular. Entonces, esas son dos herramientas muy útiles que puedo utilizar a través de Google Chrome, buscar listas de verbos irregulares de manera general, o a través de este diccionario online que se lo recomiendo muchísimo, escribir verbo por verbo y observar si el diccionario nos va a decir que el verbo es regular o el verbo es irregular. Vamos a observar ahora el uso del diccionario en físico. Ahora con el uso del diccionario en físico. Entonces, como pueden observar, pues el diccionario que yo voy a utilizar a continuación es un diccionario Norma, es una marca muy reconocida acá en Colombia, y existen muchas otras marcas muy reconocidas también como el Larousse, que también traen una buena lista de verbos irregulares. Entonces, por lo general en los diccionarios bilingües como este que tengo acá, los verbos irregulares vienen en forma de lista, bien sea al principio del diccionario o al final del diccionario o en medio de él. ¿Listos? En el caso de este diccionario lo tengo al principio, en sus primeras páginas, ¿sí? En este caso pues yo ya los tenía acá divididos por este separador, aunque no se nota que soy fanático de Captain America. Entonces, como podemos observar, esta lista de verbos irregulares traen tres columnas: la columna del presente, la columna del pasado y la columna del participio pasado. Nuevamente, al igual que pasaba con la explicación de la lista de verbos que les mostré ahorita desde el computador, si ustedes están cogiendo o utilizando un verbo que no aparezca en esta lista que tengo acá en mi diccionario, ¿sí? En alguna de esta parte del diccionario, quiere decir que ese verbo no es irregular, que el verbo es regular y por consiguiente se debe conjugar en pasado y en participio pasado agregándole las reglas de la ed. ¿Listos? Y si el verbo sí aparece acá, pues es un verbo irregular obviamente y tienen que utilizar su conjugación del pasado tal cual está escrita acá o del participio pasado sin cambiarle absolutamente nada. Esta es la manera de utilizar este tipo de diccionarios bilingües, ¿ok?
Vamos a continuar con la explicación de los verbos irregulares. Ok, estamos de vuelta y ya habiendo visto la explicación de cómo usar el diccionario para saber si los verbos son irregulares o distintas herramientas como las que acabamos de mostrar, ahora sí vamos a trabajar en las diferentes categorías que yo suelo utilizar para poderme aprender los verbos irregulares de manera más fácil. Entonces, voy a comenzar con la primera categoría, la categoría A. Existen verbos irregulares que siempre en presente, en pasado y en participio pasado se van a escribir igual, nunca van a cambiar. Y un ejemplo muy claro es el verbo cortar. Cut. Este verbo cortar, cut, en su forma presente es así, y según la explicación que acabé de dar, pues en pasado y en participio pasado, nuevamente vuelve a ser cut. Esta es la primera categoría que suelo utilizar, verbos que siempre se van a escribir de la misma manera. La categoría B son verbos irregulares que en el pasado y en el participio se van a escribir igual, pero la forma del presente es diferente, como pasa con el verbo comprar. Buy, ¿sí? Este verbo en presente se escribe así tal cual lo están observando, pero al momento de pasarlo o conjugarlo al pasado y al participio pasado, él se va a escribir bought. De esta manera. Quiere decir que acá en pasado y en participio se escribieron exactamente igual, pero el presente se escribió de manera diferente. La categoría C, personalmente para mí es la más difícil de aprender porque esta es la que nos indica que en las tres formas, en presente, pasado y participio, el verbo siempre se va a escribir de diferente manera, como pasa con el verbo conducir. Drive en presente, en pasado drove, y en participio, driven. Siempre me voy a aprender el verbo de tres formas diferentes. La categoría D son aquellos verbos irregulares que acá en el presente y en el participio pasado los voy a escribir igual como pasa con el verbo come, pero el pasado, que es la columna de la mitad, se escribe diferente, came. Y me queda come, came, come. Y la categoría E, la última categoría, es una categoría muy especial porque son verbos irregulares que cumplen alguna de estas reglas, pero al mismo tiempo se les puede agregar la ed como lo observamos en los verbos regulares. Ellos son la única excepción, como pasa con el verbo aprender, learn. Este verbo de manera irregular yo lo puedo escribir learned, learned. Quiere decir que de manera irregular aquí y aquí se escribe de la misma manera, vendría siendo la categoría B, pero lo pongo en la categoría D porque yo también le puedo agregar al final la ed. Learned, learned. De esta manera podemos nosotros dividir los verbos irregulares para poderlos trabajar más fácilmente y poderlos memorizar sin ningún tipo de problema. La última explicación a tener en cuenta es que en algunos diccionarios la columna del presente y la columna del pasado no les va a salir con estos nombres, sino que acá en el presente puede salir infinitivo y acá en el pasado les puede salir pretérito. Pero quiere decir que si le sale alguno de esos dos nombres, pues estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Infinitivo es lo mismo que presente y pretérito es lo mismo que el pasado. Y el participio pasado siempre les va a salir con ese nombre. Esto es todo con este tema. Espero que les haya servido, que les haya sido de gran utilidad. Espero que sigan apoyando el canal para poder seguir subiendo más contenidos de este tipo. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.